realizamos 3 respiraciones muy profundas por la nariz. Inhala largo y profundo. Suavemente vamos a abrir los ojos. Vamos aquí a compartir en este Café Pause que hoy día nos contamos nuevamente con la presencia de Vladimir. Cada vez que Vladimir ha participado en Café Pause, luego queda pendiente ver, continuar explorando todo lo que tiene para contarnos. Y voy a compartirles una pantalla. Déjame. Aquí. Bienvenido Vladimir nuevamente. Vladimir Arana, que nos acompaña desde Canadá el día de hoy para conversar sobre el agua y hoy desde el consumo, para ver cómo ha sido el impacto de la pandemia el último año en el consumo del agua. Sin mayor preámbulo, te presento a Vladimir y tienes el micrófono abierto para compartir. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Bueno, gracias por darme este tiempo para conversar con ustedes hoy nuevamente. Esta, yo sé que el yoga y la meditación es mucho para relajarse, pero no sé si esta presentación va a ayudarlos a relajarse más o lo va a estresar más. Así que, pero bueno, vamos rápido, vamos a la rápido. Cuando hablamos un poco del consumo del agua, se ha aumentado, ¿no? Y todo eso es un poco, son muchos factores lo que influyen en el tema del consumo. Uno es el lado de la oferta, es decir, cómo las fuentes están funcionando para que exista o no exista más agua y cuánto más agua podemos o no sacar de estas fuentes. Y por otro lado también es el comportamiento, la dinámica de la población en general o de las actividades económicas para consumir agua. Y eso, estas dos se juntan, ¿no? Entonces, pero poniendo un poco de cifras, lo que hemos visto, hemos evaluado en general, es que en países en desarrollo, y luego esto lo confirmé con cifras en África, aunque las tasas fueron más bajas en África. En América Latina, y al parecer tiene que ver mucho esto con el nivel de ingresos, ¿no? En América Latina, en México, en Colombia, en Perú, incluso ahí menciono una ciudad que se llama Huancayo, y luego hicimos en una ciudad en Ayacucho, prácticamente el consumo se duplica, ¿no? En muchas ciudades, en Perú se duplica, en los Andes de Perú, en Bogotá, en Colombia, en Cali, se duplica y va hasta como a un 250%. En México un poco menos, probablemente son influencias de la cuestión climática o de la capacidad de almacenamiento de agua en las casas también, ¿no? Entonces, en África, algunas ciudades se dispararon, sobre todo en el norte, en Marruecos, en África del Norte, los porcentajes estuvieron entre el 15 y el 20%, pero no estamos seguros de qué tan reales eran estas cifras, porque en África del oeste, lo que eran países francófonos, algunas ciudades aumentaron su consumo en 50% y otras autoridades del agua de esas ciudades dicen que aumentó entre el 5 al 10%, lo cual era muy difícil de medir o de verificar, ¿no? Entonces sí ha habido en general un aumento del consumo, sobre todo todo el año pasado, debido a que, no sé si podemos ir al anterior todavía, debido Sí. a que la gente utilizaba más agua para lavar más la ropa, había todo el miedo, bueno, hasta ahora, de que si tocamos la ropa puede estar llevando la carga viral y todo eso, ¿no? Entonces,
se consumía más el agua, se lavaban más los autos, la gente se lavaba más las manos, pero Las no manos, tanto, claro. y se bañaba más, se lavaban todo en general. Y la casa la trataban de limpiar más. Entonces, en general, en países en desarrollo de ingreso, diría, de ingresos medios, el consumo es donde más alto estuvo. En países muy pobres, el Congreso estaba limitado por la misma capacidad de distribuir el agua. Entonces, aunque había una gran demanda, las familias pobres no tenían más de dónde sacar agua. Entonces, su demanda estaba limitada, tenía un techo, no podía ir más, no podía ir más. Ciudades como algunas ciudades de Sudáfrica que tienen crisis de agua, que tienen un razonamiento extremo, ellos han tenido que traer agua en camiones de otras partes, ¿no? Para abastecer agua. En ciudades europeas no pasó eso. Perdón, en Montreal, en ciudades canadienses sí aumentó el consumo del agua también. Aumentó el consumo del agua en varias ciudades de Quebec, alrededor del 20%. O sea, sí ha habido un aumento del consumo del agua en todos los meses y en promedio, ¿no? Se dio en algunas ciudades norteamericanas también, en alrededor del 15%, porque hay datos que buscamos luego después de hacer esta presentación. En ciudades europeas no pasó exactamente eso. En Madrid o París o Tours bajaron los porcentajes. La razón era que la gente se fue de las ciudades. En el caso de Madrid o París, los inmigrantes se fueron. Los inmigrantes extranjeros se fueron a sus países y las familias que tienen mejores ingresos se fueron de sus ciudades al campo, a las casas de campo. Entonces se estuvieron quejando, por ejemplo, en varias partes de París, perdón, de Francia, para que prohíban que vengan los parisinos a las ciudades pequeñas, a los pueblos, porque iban a venir con el virus. Pero es que muchos tienen doble residencia, ¿no? La casa de campo, la casa de playa y la casa en París donde trabajan. Entonces es muy común. Entonces el consumo de agua en estas ciudades bajó. En Madrid bajó un 9,5%, en París 18%, en Tours se explicaba la baja de consumo porque la ciudad está esencialmente dedicada a equipamientos públicos, colegios, instituciones, oficinas. Gran parte de la ciudad está orientado a infraestructura o equipamientos públicos. Entonces, a la hora que todo el mundo se quedó en su casa, la ciudad bajó su consumo, ¿no? Ahora sí podemos ir quizás a la siguiente. Entonces, casos específicos, ¿no? La gente consume más agua y no hay de dónde sacar agua. Por ejemplo, en México los pozos han aumentado su profundidad. El acceso de agua a través de pozos en Querétaro ha aumentado la profundidad de 1 año a 3 en un lapso de 10 años. En otros se han reducido los volúmenes de los embalses. Eso fue en Monterrey, que es una ciudad bastante importante, ¿no? En Cali, bueno, Cali es una ciudad donde llueve mucho, pero aún así se observa que hay una pérdida de agua por el tema de lluvias y además en la distribución, que ya es un tema de mantenimiento de la infraestructura, ¿no? En Bogotá las fuentes estaban al 44% de su capacidad, es decir, no... Y en la época de lluvia, que era marzo-abril, donde se encontraron estos datos, ¿no? Y en Perú, bueno, ya sabemos que los glaciares están desapareciendo, en Ayacucho también, donde aumentó el consumo al 100%, no han habido lluvias, esta temporada sí, pero en el año pasado hubieron pocas lluvias y hay una gran represa en Ayacucho que se llama la represa de Cucho-Quesera, de 80 millones de metros cúbicos, que también abastece de agua a la ciudad de Ayacucho, pero que se encontraba al 20% de su capacidad, o sea, bajísimo, bajísimo. Entonces la ciudad tenía, y no es que aumentes tu demanda al 100% de agua y digas, ok, aumento mi demanda al 100%, mañana aumento mi producción de agua al 100%. No, eso no se puede. O sea, no es, necesitas desarrollar todo un proyecto, buscar las fuentes, canalizar la fuente, almacenarla, purificarla, tratarla, generar un sistema de distribución. Es algo que te toma mínimo 2 años. Y eso, Vladimir, ¿y sí. este impacto se vio? ¿La gente ha podido percibir en algún momento un corte de agua?
Sí, este sí, año. Ayacucho, sí, las varias ciudades tuvieron que hacer racionamientos, poner horarios, ¿no? Sé de primera mano en Ayacucho, Huancayo, que son colegas que están en Perú, me dijeron que sí, habían hecho racionamientos sin avisar. Es decir, la empresa de agua cortaba el agua y luego lo reconectaba, ¿no? En Colombia fue similar, ¿no? Entonces, no se puede amarrar mm, hacer encontrar la demanda con la oferta, ya me olvido el español, con la oferta para de un día al otro, es muy difícil, toma mucho tiempo, hay que hacer el proyecto, el expediente técnico, aprobarlo, buscar el presupuesto, construirlo, etcétera. Entonces, eso es muy, muy, muy complicado. Y, y el problema es que estábamos hablando de poblaciones urbanas que tienen más o menos acceso al agua, que tienen una conexión lista. Cuando, por ejemplo, en Perú, o incluso México, toda América Latina, a excepción de Chile y Uruguay quizás. Toda América Latina tiene grandes grupos de población con déficit de conexión, es decir, no tienen la tubería que llega a casa. Y hablamos de poblaciones urbanas, en muchos casos, y sobre todo rurales, ¿no? Podemos ir avanzando quizás rápido en... Bueno, ¿qué ocurrió también con el tema del racionamiento del agua? Por el tema de la pandemia, muchos gobiernos dijeron, ok, vamos a condonar las deudas del pago de tarifas de agua. Entonces, ¿qué ocurrió? A excepción de Uruguay, pero no sé si lo habrán cambiado este año o lo van a cambiar con este nuevo gobierno. Eh, lo que ocurrió en América Latina, todos los países de América Latina dijeron, ok, hay pandemia, la gente está afectada, no pagan el recibo de agua. Y los que se vieron afectados fueron precisamente estas empresas que tienen que colectar, que cobrar las tarifas para poder hacer mantenimiento y poder hacer sus proyectos de agua. Entonces, lo que hicieron fue romper el círculo virtuoso de que las empresas tengan ingresos para para que puedan mantener y aumentar la producción de agua potable. Lo curioso fue que durante el año pasado, a finales del año pasado ya ha cambiado, pero durante todo el año pasado, todos los países latinoamericanos priorizaron el presupuesto público en temas de salud. Y en temas de salud y en temas de compensación económica a la gente. Entonces, les dieron bonos a la gente, les dieron ayudas económicas y intentaron o dieron más presupuesto al sector de salud y no le dieron más presupuesto al sector agua. Entonces, eso fue muy contraproducente porque le decían a todo el mundo que se laven las manos y que tengan, ¿no? Y que tengan cuidado y no aumentaban el presupuesto en el tema del agua. Es decir, daban una medida pública o incentivaban una medida pública sin que el marco lo que necesita uno para implementarla no funcione. Podemos seguir avanzando quizás rápido. Eh, Hubo mayor racionamiento del agua. Algunas empresas de agua tuvieron que parar porque no tenían recaudación o racionalizar su trabajo. Y el hecho de que hubo confinamiento en muchos países hizo que no se pudieran realizar nuevos proyectos públicos. Todo lo que era el tema de implementación de obras o ejecución de obras fue suspendido. Recién a finales en el último trimestre del año pasado, los países han empezado a desarrollar protocolos, ¿no? Protocolos de seguridad ante el COVID, etcétera, ¿no? También por un tema de reactivar el sector construcción, que es uno de los que más mano de obra emplea, ¿no? Y lo que ocurre es que hay una cadena, ¿no? Si hay más saneamiento, hay más gente sana, pero si hay menos agua y menos saneamiento, hay más enfermedades, ¿no? Ahora, ¿qué ocurría con esto? Ocurría de que, y es un análisis que no lo tengo aquí, pero lo tengo en otro lado, las áreas urbanas que tienen más densidad poblacional eran más susceptibles a expandir el virus. Entonces, tenías menos agua y tenías más concentración poblacional, entonces era más fácil expandir el virus, ¿no? O en lugares donde había más aglomeraciones, es decir, donde habían, por ejemplo, clústeres, donde había mercados, donde había ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy pocos países
o muy pocas ciudades implementaron medidas de acceso restringido a estos lugares, ¿no? Pues seguimos avanzando, por favor, la siguiente. Entonces, un tema que es, digamos, un clásico del análisis del agua en América Latina es el tema de que la población se está concentrando en las costas cuando las fuentes de agua en general están en la zona andina, ¿no? Y eso va para toda América Latina. Y entonces, al tener un despoblamiento de lo que son las cabeceras de cuenca, pues, dejamos de promover ese mantenimiento, ese desarrollo de actividades agrícolas que permiten afianzar las fuentes de agua. Entonces, por ejemplo, casi toda América Latina se está convirtiendo en urbano de aquí al 2025, más o menos entre el 80 y 85% va a ser urbano en América Latina. Entonces van a haber muchas tierras abandonadas, muchas tierras sin riego, ¿no? Y esto va a generar un problema no solo para los que viven allí, sino para los que no viven allí, que dependen de estas fuentes de agua. Entonces, hay una... ¿Por qué? Porque en general el Estado latinoamericano ha preferido darle asistencia a las zonas urbanas donde hay mayor concentración de población históricamente, ¿no? Y en general ha habido una desatención de las poblaciones rurales, sobre todo aquellas que están más lejos. Sí, ¿No? y Sí. lo hemos visto en las elecciones En de Perú, este sí, año. exactamente, sí. Eh, Como dicen, votaron todos los que no tenían Twitter, porque en Twitter ganaban otras personas, pero Sí. eh, Pero sí, ese es un aspecto para mí positivo, el que se escuchen aquellas palabras a las personas que no están atendidas, quienes tienen que caminar horas, a quienes no tienen los recursos de agua como se pueden tener en las grandes ciudades. así es, así es. Y esto, antes teníamos una tasa de empobrecimiento como que media lineal, ¿no? Así. Pero lo que ocurre es que ahora con el cambio climático se ha acrecentado y ahora con la pandemia se ha hiperacrecentado, ¿no? Claro, Porque con el cambio climático la gente, por decir, el agua de Brasil viene de los Andes peruanos, el agua de Uruguay, de Paraguay viene de una parte del Chaco, viene de una parte de la parte sur de Brasil, el agua argentina y chilena viene de los Andes, el agua ecuatoriana, colombiana, venezolana, peruana y parte panameña viene también de los Andes. Entonces, ahí en esas zonas donde están los Andes es donde están los pobres y donde no hay, y además para el Estado le queda lejos, ¿no? Le queda lejos. Estamos hablando de 4.000, 5.000 o 6.000 metros de altitud en esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si analizamos las autoridades de agua de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, ¿no? Panamá, ¿no? Las autoridades locales o las administradoras de locales del agua tienen 2 o 3 personas a cargo que sobre todo se encargan de darles permisos a la gente para que utilicen el agua. Entonces, ¿qué hacen 2 o 3 personas cuando tienes miles de comunidades arriba que se están quedando sin agua y que no pueden usar el agua? Y tienes glaciares que se están deshielando. No tienen capacidad para hacer no, mucho en realidad, ¿no? es que la opción más cómoda no es la más inteligente necesariamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ha habido un abandono estructural, un abandono sistemático. Y por lo que nos estás explicando, eso se va a exacerbar, porque con la pandemia necesita más agua, lo cual también va de la mano con la educación de cuántas veces hay que lavarse la mano, de cuántas veces realmente se limpia, cuántas veces es necesario lavar la ropa, y son los lugares donde no llega el agua y hay desabastecimiento, y son lugares donde el gobierno no se acerca, donde no hay tanta inversión, entonces al final la brecha siempre termina acrecentándose, ¿no? La disparidad entre ricos y pobres. Pero lo que ocurre es que se estaba acrecentando, pero a un ritmo lineal, ¿no? O sea, se acrecentaba lineal, pero ahora se ha acrecentado de manera Ujú. exponencial, porque el cambio climático se ha acelerado mucho. Lo que ha ocurrido, hicimos un estudio en los Andes con nosotros, me refiero a mi institución, que el Secretariado del Agua, aquí en Montreal, con la Universidad de Montreal, hicimos un estudio en una veintena de comunidades en los Andes. Y lo que encontramos era bueno, obviamente todo el mundo sabe que las condiciones climáticas han cambiado, pero la pregunta era cómo han cambiado y cómo afectan a la gente y cómo afectan a la salud.
Entonces lo que encontramos es que hay, eh, se se ha incrementado la temperatura promedio, o sea, hay más sol, más intenso, más radiación solar. Y lo que ocurre es que si bien el promedio de radiación solar ha aumentado, lo que ocurre es que hay picos. Hay picos en los cuales hay días en los que la radiación solar es dañina. ¿Y eso qué genera? Genera que se sequen más rápido los cultivos, que el agua se filtre más rápido, etcétera. Pero por otro lado, en la época de lluvias también ha aumentado el volumen de lluvias como total y la lluvia por días se mantiene, pero hay picos. Hay, por ejemplo, una semana en la que llueve de manera diluviana, ya no sé cómo se dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay tanta agua que no se puede cultivar tampoco, y hay tanta agua que en las poblaciones rurales no tienen piso de concreto o de cemento, ni de madera. Entonces, viven sobre la tierra y la tierra se saturaba. Es decir, había tanta agua que el agua brotaba por debajo de las casas. ¿Qué es lo que ocurría? Y eso era en todas las comunidades andinas. ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría que la gente se enfermaba. Sí, se enfermaba más rápido, ¿no? Porque si bien no tenían mucho agua como promedio durante el año, tenían picos que eran demasiado extremos, que eran picos que no se habían visto antes. Entonces, la gente se enferma más, los cultivos se pierden más rápido. Entonces, estaban en ese proceso los últimos 8 años y viene la pandemia. O sea, es decir, ya los estaban agarrando a golpes y vino la pandemia con un martillo y les metió un martillazo. Bueno, Y eso es lo que ha pasado. Entonces, esto es un poco para mostrarles cómo se concentra la población. La parte más oscura son las zonas más pobladas, que son generalmente las costas, ¿no? ¿Por qué? Porque en América Latina vivimos con la herencia colonial, es decir, cuando vinieron los españoles y los portugueses, lo que buscaron ellos ocupar eran más las zonas costeras donde podían ubicar los puertos, ¿no? Para poder extraer los productos, las mercaderías de las colonias. Entonces, casi el mayor desarrollo urbano de la época colonial se dio en las zonas costeras, en zonas donde había capacidad portuaria y puertos, y se formaron las aglomeraciones alrededor de ello. Entonces vemos esto en todas las ciudades. ¿Cuál es la excepción? La excepción es Bolivia, porque Bolivia tiene mar. Pero Bolivia ocupa la parte alta de La Paz, que era una fuente de agua importante, era una cabecera de cuenca, La Paz, y ahora está totalmente urbanizada. Entonces ahora La Paz también tiene problemas de agua potable, ¿no? De acceso al agua. Entonces eso es lo que ha ocurrido en, en América Latina. Entonces tenemos una herencia histórica. Y lo que ocurre también es que en los países, no sé qué pasa, pero tenemos una especie de prejuicio, quizás podemos llamarlo, de idea preconcebida que solamente hacer agua es suficiente. Pero si analizamos el impacto del saneamiento en los ingresos, vemos que en esta regresión estamos arriba del 0,5 en el saneamiento. O sea, el impacto del saneamiento me refiero al impacto del saneamiento en los ingresos con respecto al agua potable. El agua potable tiene como 0,4 en el coeficiente de correlación. Es decir, invertir en saneamiento ayuda a reducir más la pobreza que invertir en agua potable. Claro, no digo que tengamos que invertir solo en saneamiento. Lo que ocurre es que históricamente los países de América Latina han invertido más en agua potable que en saneamiento. Si observamos los déficits de los países, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, América Central, etcétera, las inversiones en agua potable son, digamos, son un 100% y las de saneamiento son un 50%. Entonces encontramos regiones que tienen agua potable y que no tienen saneamiento para nada. Sin embargo, el impacto del saneamiento en los ingresos es más alto. ¿Por qué? Porque al haber saneamiento hay más control de enfermedades, hay más control de estos desechos que transmiten enfermedades, entonces, y se hace más productiva la gente, ¿no? A ver si seguimos avanzando rápido. Esto sí, es un poco de propaganda en lo que hacemos. Nosotros tenemos un enfoque Danos qué hacer.
un enfoque de trabajo porque buscamos que la intervención en cabeceras de cuenca y con comunidades sea lo más legítimo posible, porque luego al final los proyectos se van y la gente se queda. Entonces, buscamos que la gente se organice para que pues, ellos puedan gerenciar sus propios proyectos, pero eso empieza desde la primera acción, que es la legitimidad, es decir, quieren hacerlo como quieren hacerlo, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, combinamos pues el acceso al agua potable con la conservación, con la legitimidad. Entonces hemos trabajado en Perú, consultas públicas, y ellos incluso desarrollan sus propios planes de zonificación y reformas institucionales, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco quería contarles, bueno, con trabajo de jóvenes, liderazgo de mujeres, siempre buscamos que sean las mujeres quienes lideren estos procesos. De la experiencia nos parece que es más sostenible, que funciona a través de mujeres, ¿no? Entonces, gracias Dariela otra vez Gracias a por vos, Vladimir, por iluminarnos con toda la información que tenés, que de verdad que uno conoce el aspecto más superficial, ¿no? De la casa, de si te viene el agua, si se corta el agua, si se construye un edificio, si vienen sedimentos, pero en profundidad realmente cómo dependemos del saneamiento y de que hayan recursos hídricos en otros lugares para poder abastecernos, es algo que todos tenemos que tener en cuenta y tomar conciencia. Y para cerrar, Vladimir, ¿hay algo que podamos hacer desde casa? Hemos hablado en otras sesiones de que sería bueno ir a marchar, es bueno ser más activo, estar más informado. ¿Qué podemos hacer desde casa para dar nuestro granito de arena? Porque por algo, somos los países que tenemos el menor nivel de educación y mayores niveles de pobreza, los que tenemos estos indicadores que se proyectan bastante mal en los próximos años. Entonces, ¿cómo necesitamos educarnos en cuanto al uso, el cuidado del agua y el saneamiento dentro de nuestro alcance? Porque uno irradia en su casa, pero también en su familia y su comunidad más cercana. ¿Qué podríamos hacer? Mira, tu pregunta es gigantesca, ¿no? O sea, hay para responder muchas horas ahí. Pero, bueno, los que están en Perú van a entender que una de las cosas que hay que hacer es votar mejor para la próxima, ¿no? Y los que no están en Perú, y también los que están en Perú, o sea, lo que ocurre bueno, mi trabajo es más en países en desarrollo, en países en África, en Asia Central, en América Latina, ¿no? E incluso con indígenas de Canadá. Y lo que vemos es, nos hemos, quienes no somos parte de esta dinámica de, de, de supervivencia, le hemos dado la espalda mucho a esto, ¿no? Y en general le damos la espalda a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades como Lima, por ejemplo, que le da la espalda al mar. Crece hacia adentro y le damos la espalda a algo grandísimo y bello que tenemos a los frente. Una gran masa de agua importantísima, pero le damos la espalda al mar, ¿no? Y lo que ha ocurrido también y se va en estas elecciones de Perú, es, le hemos dado mucho la espalda a aquello que no vemos. Quizás deberíamos preocuparnos un poco más en ver más allá de nuestras fronteras, ¿no? Más allá de nuestra, ¿cómo le llaman esto? Nuestra zona de confort, ¿no? Sí, Veamos un poco más allá de lo que ocurre en esta zona de confort y busquemos que trabajar, unirnos, comunicarnos, apoyarnos, hermanarnos con todos aquellos. No es fácil, no es fácil, sí. pero es un gran camino y empezar por lo menos informándonos, ¿no? Empezar por lo menos informándonos qué está pasando ahí. Sí, gracias Vladimir por ese consejo. Rescatando lo que nos comentabas al principio, que siempre buscamos el accionar sobre la situación más cómoda. Quizás debamos incomodarnos un poco, nos damos baños larguísimos porque puedo pagarlo, porque lo tengo, porque trabajo duro,
pero no estoy pensando en que mi baño largo influye en el consumo de la comunidad. Entonces, a ver, creo que hay que incomodarnos un poco. Si vamos a invertir, invertamos con inteligencia, pensando en el futuro. Entonces, pues cuestionémonos si quizás no sea en las ciudades donde debamos continuar viviendo, consumiendo, y podamos abrirnos a la naturaleza, a mirar al mar, a ir a la montaña, a hacer quizás algo que suena muy incómodo, pero puede en el largo plazo ser mejor hasta para nuestra propia vida, nuestra salud, nuestro ecosistema y la sociedad. Pablo dice, muy bueno, hay que incomodarnos un poco, totalmente de acuerdo. Rosana dice, muy interesante el tema, para tomar conciencia, muchas gracias. Gracias, Vladimir, por traernos Gracias estas reflexiones, que es algo tan importante y la verdad, gracias porque tenés tanto conocimiento, no solamente desde el sentir, sino que nos has presentado números que evidencian que sí, de hecho es un tema importante y que hay que incomodarnos un poco y pensar en comunidad, pensar en sociedad. Y nosotros estamos dentro de los países con mayor pobreza, mayor causas de... Llega una pandemia y nos agarra más fuerte que cualquier otro, porque necesitamos educación y necesitamos incomodarnos por el otro. Porque, de hecho, el estar así conectados significa que por lo pronto tenemos cubiertas las necesidades básicas, tenemos acceso a internet, a educación, pero ¿qué pasa más allá de nuestra comodidad? Claro, es un tema en realidad. Gracias a todos por estar presentes. Dariela tiene la presentación, si se quieren Paso. estresar más. Claro El que tema, sí. el tema en realidad es cortísimo, hay mucho para hablar, pero sí, yo creo que es una buena manera de empezar a tomar las cosas, informarnos más, fijarnos un poco más en el otro, incomodarnos, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Y de ahí nos vamos a marchar. Gracias, Vladimir. Un abrazo grande para Gracias, todos. un abrazo a todos, gracias. Gracias, Gracias, Vladimir. Gracias, Gracias. Arturito. Gracias, Ale. Gracias, Cuídense Rosana. mucho. Gracias, Madre. Gracias, Pauli. Gracias por estar.